Estamos en una nueva etapa de Historia Viva y queremos hacer una serie de programas referidos a los tratados de Trujillo, los tratados de 1820, del Tratado de Armisticio y Regularización de la Guerra, y por supuesto el encuentro de Bolívar y Morillo en Santa Ana, por cuanto este año son 199 y el año que viene serán 200 años. Estamos en era bicentenaria, ya lo dijimos en algunos otros programas, y queremos que se sepa en el mundo de la importancia de estos eventos que ocurrieron en tierras trujillanas. Se le da mucha importancia a lo social, al encuentro, a la mirada, a cómo se abrazaron y qué fue lo que pasó en Santa Ana, de los dos hombres más importantes en la guerra, dos hombres que habían permanecido durante casi 7 años en una batalla sangrienta y ahora se encontraban. Por supuesto que es importante, pero nosotros aquí consideramos que es quizás más importante dedicarle la mirada a los antecedentes, a los mismos tratados, a la importancia del Tratado de Regularización de la Guerra, que fue, ya lo hemos dicho también, un ejemplo y un antecedente en el mundo en lo que significó el derecho internacional en las guerras posteriores a ese momento. Por lo tanto, también el Libertador marcó pauta, no solamente en América, sino en Europa, cuando se tomó como base el Tratado de Regularización de la Guerra para normar algunos otros conflictos en el mundo. Muchas de las personas consideran que el armisticio se dio en Trujillo y que no habían ocurrido algunas otras cosas importantes. Pues me permito decirles que ya había existido un armisticio y eso casi es desconocido. En los primeros momentos, cuando el rey de España arruga, como dicen ahora, y pide que conversen, que entren en conversaciones porque está prácticamente quebrado en la guerra y están perdiendo la guerra, entonces bueno, se envían los primeros comisionados y ellos llegan a Táriba, allá en el Táchira, y se acercan a Cúcuta. Pues allí hubo un pequeño armisticio porque ya se entablaron conversaciones, es decir, por junio y por julio de 1820 llegan los primeros comisionados a San Cristóbal. Se reúnen, hay un coronel de apellido Herrera y hay un comisionado Linares que llegan con una banderita blanca bajando por el Zumbador y son llevados hasta Táriba, en donde pernoctan, y entonces al día siguiente son recibidos, se intercambian las credenciales y se entablan las primeras conversaciones. Allí, después de unos 2 o 3 días, fueron recibidos, y eso es importante, fueron recibidos por el general Rafael Urdaneta, que era el comisionado del Libertador. Bolívar no estaba en ese momento, había estado en Cúcuta y se había retirado hacia Cartagena. Para Bolívar era una cosa casi impresionante, ¿no? Uno ve que está en Cúcuta y de repente a la semana siguiente estaba en Turbaco y después estaba en Mompox, y uno ve las distancias. Dios santo, era un hombre incansable indudablemente. El Libertador había dejado las instrucciones muy claras a Urdaneta y a Pedro Briceño Méndez, su secretario. Ellos llevaron las conversaciones y de allí no salió que una pequeña acercamiento, se conocieron, se hicieron amigos a pesar de las diferencias, a pesar de las distancias, y se firmó una tregua por 1 mes. Entonces podemos decir que ya, como un antecedente al armisticio de Trujillo, que fue de 6 meses, ya se había dado un armisticio de 1 mes. Estoy refiriéndome a lo que fue agosto, septiembre. Creo, si mal no recuerdo, que fue como desde el 20 de agosto cuando se firmó, y ese armisticio duró hasta el 20 de septiembre, y se tomó en cuenta solamente el frente de guerra de lo que era esa parte del Táchira con Mérida, por cuanto, también es importante decirlo, el cuartel general de los patriotas estaba en Cúcuta, las avanzadas estaban en San Cristóbal, y el cuartel general de los realistas estaba en La Grita y en Bailadores. Pues bien, tenían de por medio nada más y nada menos que el páramo del Zumbador, y fue en ese trayecto, en el ir y venir de los postas, en que se llevaron las instrucciones de uno y de otro para esas primeras conversaciones. Es importante también mencionar algo que es interesante desde el punto de vista de la estrategia, de lo que significaba para un hombre como el Libertador ahora
aceptar una tregua o aceptar unas conversaciones cuando se estaba ganando el juego, cuando ya venía del triunfo de Boyacá. Pues entonces muchos de los oficiales que estaban allí con él, con el Libertador, me refiero a muchos de los oficiales patriotas, se negaban a que entráramos en conversaciones. Muchos de ellos decían que cómo era posible que íbamos a conversar si ahora que teníamos más fuerza y ahora que pues los españoles estaban desmoralizados y tenían menos recursos. Pero el Libertador era un hombre demasiado inteligente, él la pensó y por lo menos en este caso le salió muy bien, porque ya veremos entonces cuando se acerquen los momentos de Trujillo y posteriormente cuando se encuentre con Morillo, que pues prácticamente el Libertador salió ganancioso en todos los terrenos. Hay una cosa interesante, repito, dentro de la estrategia, que es que cuando se rompe la tregua a la que me estoy refiriendo de un mes, el Libertador le envía una carta que es famosa a Morillo, del 21 de septiembre de 1820 desde San Cristóbal, y allí le propone incluso los puntos de un armisticio ya más detallado, y dentro de las cosas ya al final, casi en la carta, le dice: si usted quiere enviarme algunos comisionados o algunas cartas, por favor envíelas a San Fernando de Apure, porque allí tendré mi cuartel general a finales del mes de octubre. Bueno, al día siguiente el Libertador le escribió una carta a Santander en donde le dice: le envío la carta, los folios de la carta a Morillo, en la cual le digo que estaré por San Fernando, como un engaño para entretenerlos, para divertirlos por esos lados de los llanos, mientras que avanzamos por la cordillera, es decir, por el occidente. Indudablemente que era un arma dentro de la estrategia de la guerra que se vale todo, era una mentira vil, porque estaba engañándolo, diciéndole que iba por allá, cuando ya veremos cómo se desenvuelven los movimientos de la tropa en ese ajedrez de la guerra, en el que había necesidad de colocar los caballos y los alfiles en las posiciones, en las mejores posiciones para lo que venía.